Es un gusto saludarlos. Somos el grupo número 2. En esta ocasión trataremos el tema de riesgo de liquidez, que es un riesgo financiero. Los riesgos financieros son aquellos que aparecen en los mercados financieros y se pueden traducir en importantes pérdidas de capital, como lo es el riesgo de liquidez. De acuerdo al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, define liquidez como la capacidad de una entidad para financiar aumentos de su volumen de activos y para cumplir sus obligaciones de pago al vencimiento sin incurrir en pérdidas inaceptables. El riesgo de liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la institución, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones. El riesgo de liquidez aparece por la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la incapacidad de atender los compromisos de pago que tiene una entidad, aunque sea de forma temporal, por no disponer de mercados para obtener financiamiento a un precio razonable. Tenemos lo que son los indicadores de liquidez. Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas de cubrir sus obligaciones a corto plazo y sirve para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más elevado es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad que tiene una empresa que pueda cancelar sus deudas a corto plazo. Tenemos los indicadores de liquidez, que sería la liquidez general, activo corriente dividido pasivo total, indica cuánto posee la empresa en activos corrientes para cada quetzal de deuda total. Está también lo que es la liquidez corriente, que sería el activo corriente dividido el pasivo corriente, que indica cuánto posee la entidad en activos corrientes para cada quetzal de deuda corriente. Está también lo que es la prueba ácida, que sería activo corriente menos inventarios dividido pasivos corrientes. Esto indica cuánto posee la empresa en activo líquido para cada quetzal de deuda a corto plazo que tenga. Y está lo que es el capital de trabajo, que sería el activo corriente menos pasivo corriente. Indica los recursos con los que cuenta la entidad para desarrollar sus actividades. Estos indicadores, cuanto mayor son, mejor son para la entidad, pues indican mayor liquidez. Tenemos el otro tema, que sería la volatilidad del flujo de caja. La volatilidad es el término que mide la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los precios de las rentabilidades de un activo financiero, de los tipos de interés y en general de cualquier activo financiero en el mercado. Si el precio de un activo se mueve mucho y muy rápido, se dice que su precio es demasiado volátil. Aun así, los analistas aseguran que la única manera de palpar los posibles riesgos futuros del activo es a través del examen de la misma. En concreto, la volatilidad es un concepto que se utiliza cada vez más en el ámbito financiero y en el mundo de los fondos de inversión. La volatilidad muestra cómo la rentabilidad de un fondo determinado se ha desviado a su medida histórica. Por ello, se utiliza la desviación típica como un indicador de volatilidad. La volatilidad es sinónimo de riesgo. La alta volatilidad es una expresión de alto riesgo. Así, la volatilidad a corto plazo es importante, pero solo en la medida en que refleje algo que suceda en los fundamentos, que consisten en los estados financieros, ganancias y previsiones. Son activos que se convierten en dinero a corto plazo, sin que pierda su valor. También es un activo con mayor grado de liquidez. Se entiende también por activos líquidos los que tienen menos riesgos. Por ejemplo, la rentabilidad de una acción tiene más riesgos que un bono, ya que este segundo sabemos exactamente que vamos a recibir al finalizar del periodo una cantidad exacta sin riesgos.
Los tipos de activos líquidos comunes aquí en Guatemala, pues es el dinero en efectivo, los depósitos bancarios, ya sea de ahorro o a plazo fijo, también los bonos y otros valores de mercado, también están los pagarés y las letras y otras obligaciones. El financiamiento a corto plazo consiste en la concesión de préstamo con un periodo no mayor a un año. En este caso, la financiación a corto plazo se utiliza generalmente para cubrir operaciones vinculadas directamente con los ingresos, es decir, que el beneficio que se consiga sea mayor al costo del financiamiento del crédito. Entre las fuentes de financiamiento a corto plazo está el financiamiento por medio de inventarios, el crédito bancario, el pagaré, las líneas de crédito y los papeles comerciales. Como bien sabemos, las cuentas por pagar son deudas que la empresa contrae con diferentes acreedores o proveedores. El índice de rotación de cuentas por pagar dice que es un indicador que para un inversionista sirve para determinar si una empresa tiene suficientes ingresos o efectivo para cumplir con sus obligaciones. También es una clave para decidir si invertir en ella o no. Para una empresa se usa para saber si se debe de extender una línea de crédito contraída o en su defecto poder solicitarla. La importancia de la cuenta por pagar pues reducen riesgos de fraude, genera confiabilidad en los clientes y también evita perder pagos o multas por créditos. El sistema para pagos a proveedores facilita todos los aspectos relativos a la gestión de los pagos a los proveedores de una empresa. La rotación de cuentas por cobrar indica la velocidad con la que la empresa cobra a sus clientes, es decir, la capacidad que tiene de transformarlas en dinero en efectivo. Las cuentas por cobrar representan los activos exigibles o derechos que la empresa tiene sobre sus clientes para obtener beneficios por mercaderías vendidas y otros servicios. Algunas estrategias para optimizar la rotación de cuentas por cobrar son reducir los plazos, requerir depósito inicial, agilizar procesos de facturación, establecer incentivos de pronto pago, establecer políticas especiales. El mercado de dinero, también llamado mercado de deuda, busca poner su capital a trabajar con quien necesita dinero para financiar sus proyectos de inversión o de capital de trabajo, ya sea que estén en el sector público o en el sector privado. Algunos actores en el mercado de dinero están los oferentes, los demandantes y los intermediarios. Los instrumentos de mercado de dinero aquí en Guatemala encontramos lo que es los pagarés de tesoro, reportos y certificado de depósito. Continuamos exponiendo el tema de riesgo de liquidez y en esta ocasión hablaremos sobre lo que es gestión. Y gestión es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias de su tratamiento utilizando recursos gerenciales que incluyen transferir el riesgo a otra parte, evitarlo, reducir el impacto negativo del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular mediante una decisión informada. La gestión de riesgo financiero se enfoca en los riesgos que pueden ser manejados usando instrumentos financieros y comerciales. Hablemos sobre el control. Control es analizar el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas de protección para determinar y ajustar sus deficiencias. Las actividades del proceso tienen que estar integradas en el plan operativo institucional, donde se define los momentos de las intervenciones y los responsables de ejecución. Medir el cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección requiere que levantemos constantemente registros sobre la ejecución de las actividades, los eventos de ataques y sus respectivos resultados.
Dentro de la gestión y control tenemos lo que es el gobierno corporativo. En este sentido, dice que el gobierno corporativo nosotros lo podemos identificar como un grupo que establece normas, principios y procedimientos, que también podemos decir que es el responsable de crear, aprobar objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos, que básicamente lo que nos dice es que distribuye el poder, determina quién manda, a quién decide qué, también establece controles. Básicamente es un sistema de supervisión de métodos y alineación de incentivos, cómo se compensan. Un buen gobierno bien estructurado nos da como resultado una buena gobernanza, y una buena gobernanza ayuda a identificar y gestionar los riesgos, así como visualizar, planificar, dirigir, ejecutar, controlar y mejorar los procesos para perseguir los objetivos sin dejar de lado la sostenibilidad, implementando o mejorando. Podemos decir, 1, contar con buenos sistemas de información de gestión, tener una medición y control centralizada de la liquidez, tener un análisis de liquidez bajo diversos escenarios, contempla una diversificación de fuentes de fondos y crea planes de contingencia ante diversos escenarios de crisis. Otro de los componentes que tiene el tema de riesgos es las políticas y procedimientos. Básicamente las políticas son objetivos, lineamientos, políticas para la administración de riesgos, entre otros. Cuando hablamos de procedimientos nos referimos a la descripción de flujos de información, flujogramas, descripción del procedimiento de la política y representación esquemática del procedimiento descrito. Como políticas generales que adopta un gobierno de una entidad tenemos el perfil del riesgo, así como los objetivos sobre la exposición del mismo, la estructura organizacional que soporta el proceso de administración integral de riesgos, las facultades y responsabilidades de aquellas personas que desempeñen empleos o cargos que impliquen la toma de riesgos, los límites globales y en su caso específicos de exposición al riesgo y las medidas de control interno, así como las correspondientes para corregir las desviaciones que se observen a los límites de exposición al riesgo y niveles de tolerancia. Mencionaremos unos dos ejemplos de políticas específicas, como pueden ser la administración del riesgo de crédito, la administración del riesgo de liquidez, la administración del riesgo legal. Continuando con la presentación, es muy importante conocer sobre el stress testing, pues es una metodología en la que se asume que el modelo es eficiente y que los resultados son confiables. Estas pruebas de estrés son de resistencia, que consisten en simulaciones hechas sobre la capacidad que tienen los bancos y entidades crediticias para enfrentarse a una situación de deterioro de la economía y a escenarios como el aumento del desempleo, el impacto de los créditos y la devaluación de las inversiones. Dichas situaciones traen consigo como consecuencia el recorte del volumen de negocio y la aparición de pérdidas, especialmente en la cartera de crédito, pero también por deterioro de activos como lo son los inmobiliarios. Dentro de la prueba de estrés nos permite entender el perfil de riesgo que una compañía ante una situación o escenario de crisis. Permite simular y estudiar las conclusiones sobre qué pudiera suceder en las carteras de los bancos a la hora de definir las estrategias, inversiones y a otros aspectos. También se han definido 3 escenarios teóricos que van a manejar de forma progresiva, buscar evaluar la capacidad de resistencia de los bancos con respecto a la situación actual. Entre ellos tenemos el escenario básico, que es el escenario más estable a nivel económico y que resulta ser menos perjudicial para las entidades. Aquí se estudia el comportamiento de las cuentas de los bancos si se cumplen las previsiones. Luego tenemos el escenario de deterioro macroeconómico. En este se estudia la reacción de la banca ante una recaída en la recesión. Luego tenemos la crisis en la deuda soberana. Este tercer escenario le añade a los recortes macroeconómicos una supuesta crisis en la deuda soberana. Se busca con esta establecer la solvencia de la entidad. El plan de contingencia. Las empresas desarrollan planes de contingencia tomando en cuenta los resultados obtenidos de las pruebas de tensión.
En este caso nos referimos a que la entidad no puede hacer frente a sus obligaciones de pago sin tener un costo. También, pues, un plan de contingencia es un procedimiento a realizar si algún suceso llegara a suscitar. Una de las principales herramientas con las que debe contar toda entidad, pues, es con un plan de contingencia aprobado. Luego, pues también debemos de conocer cuándo debemos de activar un plan de contingencia. En este caso es por que suceda una crisis institucional y una crisis sistemática. Cuando se genera un periodo de crisis dentro de una empresa. Por ejemplo, el tema COVID, los plazos establecidos para el pago de los impuestos, las inversiones del desarrollo en los planes estratégicos de la empresa, la estimación de los costos de las diversas alternativas de financiamiento de acuerdo a los escenarios o situaciones que tienen a falta de liquidez. Pues todo plan debe de ser con un mínimo de contenido, entre ellos la comunicación al alto nivel entre la entidad y el organismo superior, contactos con los principales suministradores de fondos, determinación del portavoz que hable con los medios de comunicación, informes a presentar a la prensa para demostrar la verdadera situación de la entidad, carta para comunicar a los clientes si fuese necesario, contemplar líneas de crédito, informes sobre activos liquidables disponibles, actividades que sufrirían cierta disminución y análisis de la liquidez de la entidad que se derivarán de decisiones acerca de la forma de financiar la entidad. Para establecer ese riesgo de liquidez debemos establecer límites. El límite es la cantidad máxima que puede arriesgar en un momento determinado la compañía. Y para conocer los límites del modelo de riesgo se debe de tener en cuenta el impacto de manera individual y de manera global. Para poder tomar decisiones estratégicas se necesitan de información válida, sensible, eficaz y en un tiempo real, para que esto genere valor en toda la organización. Además, se debe de tener en cuenta de no comprometer la solvencia y capacidad financiera de la compañía, ser precavido al momento de tomar esos riesgos y pues de cierta manera establecer un techo, obviamente tomando en cuenta ese riesgo que uno puede establecer y también ir monitorizando y visualizar de manera continua toda esta información para poder establecer ese riesgo. Tenemos acá un cuadro en donde nosotros podemos ver de los tres líneas de tiempo. Aquí podemos encontrar el apetito al riesgo. Se puede asumir más riesgo para optimizar este rendimiento, la tolerancia al riesgo, hasta donde nosotros podemos ser tolerables con ese riesgo que vayamos a establecer, y la capacidad de la entidad para poder hacer frente a esos riesgos. También tenemos acá un mapa de calor en donde nosotros podemos visualizar el impacto y las probabilidades que se vayan dando. El impacto insignificante podemos ver que va de menos a más, y las probabilidades, lo improbable, posible, ocasional, moderado y constante. Y si queremos ver de esa forma, el más catastrófico pues es la parte que podemos encontrar acá. Y también podemos encontrar el control para poder contar con un sistema de gestión de riesgo adecuado y eficaz. Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es todo lo que está relacionado al tema de controles, puesto esto que son los encargados de mitigar las amenazas y a las que puede estar expuesta de manera interna o externa una entidad. Antes de definir los controles que se vayan a implementar dentro de la gestión de riesgo de liquidez, se debe evaluar la importancia del riesgo y a su vez debemos haber identificado con el fin de darle una clasificación que permita atender cuál sería la gravedad del asunto en el caso que llegar a presentarse una de estos riesgos. También tenemos el sistema de información. Es un conjunto de datos que interactúan entre sí con el fin de mitigar los riesgos de liquidez.
la importancia de contar con un sistema de información radica en la eficiencia, en la correlación de una gran cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados con el objetivo de producir información válida para posteriormente tomar decisiones. Se caracteriza principalmente por la eficiencia que se realiza durante el proceso en el manejo de datos y también se destaca por su diseño, la facilidad de uso, flexibilidad y mantenimiento automático de los registros, apoyo en la toma de decisiones. Es importante tener en cuenta que el sistema de información no debe de fallar, ya que en base a ellos, pues nosotros tomamos esas decisiones y establecer ese riesgo. Muchas gracias por su atención.